Imagina que te ofrecen el trabajo de tus sueños. Eres un físico brillante, un prodigio. Te dicen que vas a trabajar en la tecnología más avanzada del planeta. Pero hay una condición: una vez que subes al autobús, dejas de existir para el mundo exterior. Todo el mundo conoce el Área 51. Pero la verdadera acción no ocurre allí. Ocurre unos kilómetros al sur, en un lugar que no aparece en ningún mapa oficial. Un lugar incrustado en la ladera de una montaña, oculto a los satélites rusos y a los ojos de Dios. Lo llaman Sector 4. O simplemente S4. En 1989, un hombre llamado Bob Lazar rompió el juramento de silencio. Se sentó frente a una cámara de noticias de Las Vegas, con la cara en sombras, y nos dijo lo que había dentro de esa montaña. Nos habló de 9 hangares. Nos habló de naves que no fueron construidas por manos humanas. Y al hacerlo, puso una diana en su espalda que, 30 años después, el FBI todavía intenta acertar. El trabajo de Lazar era ingeniería inversa. Su paciente era el modelo deportivo. Un disco de metal pulido, sin remaches, sin soldaduras, que parecía haber sido fundido en una sola pieza. Frío al tacto. Perfecto. Lazar describió algo imposible para la física de 1989, propulsión por antigravedad. Explicó que la nave no volaba empujando aire, distorsionaba el espacio-tiempo. Atraía el destino hacia ella. Y aquí es donde la historia de Lazar pasa de la ciencia ficción a la realidad incómoda. Para generar esa ola de gravedad, la nave usaba un combustible muy específico. Un elemento superpesado y estable. Lazar lo llamó elemento 115. En 1989, la ciencia oficial decía que tal elemento no existía, que era imposible sintetizarlo. Pero en 2003, 14 años después, científicos rusos y estadounidenses lo descubrieron oficialmente. Hoy lo llamamos moscovio. ¿Cómo sabía Lazar de su existencia una década antes que la ciencia moderna? Y no es la única prueba. Lazar describió un escáner de seguridad biométrico que medía la longitud de los huesos de la mano. La gente se burló. Parecía algo de Star Trek. Años después, fotos desclasificadas de instalaciones militares mostraron exactamente el mismo dispositivo. Bob no estaba imaginando el futuro. Lo estaba tocando. Pero la tecnología no era lo único que escondía S4. Hay un día que Bob Lazar nunca ha podido olvidar. Un día en el que la curiosidad casi le cuesta la vida. Mientras caminaba por un pasillo acompañado de guardias armados, Lazar miró por una pequeña ventana de vidrio reforzado en una puerta. Dentro, vio a 2 científicos de espaldas. Entre ellos, había algo pequeño. Parecía un niño. Cabeza grande. Brazos largos. Piel grisácea. Sigue caminando y no mires, le gritaron. No era un muñeco. Se movía. Lazar había leído los informes informativos. Documentos con bordes azules que hablaban de los niños, de Kids. Informes que detallaban un incidente horrible en 1979, donde un intercambio entre guardias de seguridad y estos seres terminó con 60 humanos muertos. En ese momento, Lazar comprendió la verdad más aterradora de S4. Ellos no eran los prisioneros. Nosotros no estábamos al mando. Éramos simplemente los mecánicos intentando entender las llaves del coche de una civilización que nos lleva millones de años de ventaja. Bob tuvo miedo. Sabía que iban a hacerlo desaparecer. Así que hizo lo único que podía salvarle la vida: se volvió demasiado famoso para ser asesinado. Salió en las noticias. Pero el gobierno tenía otras formas de destruirle. De la noche a la mañana, su vida fue borrada. El MIT y Caltech afirmaron que Bob Lazar nunca estudió allí, a pesar de que Bob recordaba a sus profesores. Su registro de nacimiento en el hospital desapareció. Intentaron convertirlo en un fantasma, en un fraude, en un loco.
Podrías pensar que es un mentiroso. Pero hazte esta pregunta: si Bob Lazar miente, ¿por qué el FBI allanó su laboratorio en 2019, 30 años después de sus declaraciones? La excusa oficial fue buscar papeles de un negocio antiguo. Pero las conversaciones filtradas sugieren otra cosa. Buscaban un trozo de elemento 115 que se rumorea que Lazar sacó de S4 en su última noche allí. El FBI no moviliza a docenas de agentes para buscar facturas viejas. El FBI se moviliza cuando alguien tiene algo que puede cambiar el mundo. Durante décadas, Bob Lazar fue el hazmerreír de la comunidad científica. Pero en 2017, el Pentágono admitió que los ovnis son reales. Los vídeos que liberaron muestran naves sin alas, sin calor de escape, rotando sobre su vientre para acelerar. Exactamente el modo de vuelo que Lazar dibujó en una servilleta hace 34 años. Bob Lazar no ganó dinero con su historia. Perdió su carrera, su reputación y su paz mental. Él sostiene que solo quería avisarnos. Que la tecnología para salvarnos o destruirnos está escondida bajo la arena de Nevada. La evidencia tecnológica está empezando a darle la razón. Pero la pregunta final no es si Bob Lazar dice la verdad. La pregunta es, si esa tecnología no es nuestra, ¿cuándo volverán sus dueños a buscarla?